Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo pareció dividirse entre vencedores y vencidos, pero una línea más profunda se dibujó entre quienes recuperaban su soberanía y quienes seguían bajo el yugo colonial. En África y Asia, el deseo de autodeterminación se encendía con fuerza. Europa, devastada por la guerra, ya no podía sostener con igual ímpetu sus posesiones coloniales. Sin embargo, el camino hacia la independencia no sería sencillo ni pacífico. Entre los pueblos colonizados emergía una nueva generación que cuestionaba el orden impuesto, alzando la voz contra siglos de explotación. En este marco surgió uno de los conflictos más brutales del siglo XX, la Guerra de Independencia de Argelia, cuyo legado aún hoy resuena en la política, la memoria colectiva y las heridas abiertas en ambos lados del Mediterráneo. Yo soy Leonardo Guzmán y esto es Puntos de Quiebre, 80 años de choques entre el Islam y Occidente. Argelia fue una colonia especial para Francia. Más que una simple posesión de ultramar, era considerada una prolongación del territorio metropolitano. Sin embargo, esta pretendida igualdad nunca se tradujo en derechos reales para los argelinos. Desde 1830, una minoría europea se había adueñado de las mejores tierras, excluyendo a la mayoría musulmana de los beneficios políticos y económicos. Durante más de un siglo, los argelinos fueron tratados como ciudadanos de segunda clase. Cuando en el siglo XX empezaron a exigir igualdad, fueron ignorados o reprimidos. La semilla del nacionalismo se sembró lentamente, primero entre intelectuales y religiosos, y luego entre jóvenes que deseaban una vida distinta a la de sus padres. La Segunda Guerra Mundial y el debilitamiento de Francia ofrecieron finalmente la oportunidad que muchos argelinos estaban esperando. Es así como el 1 de noviembre de 1954, el Frente de Liberación Nacional dio inicio a una guerra que marcaría la historia del siglo XX. Los ataques del levantamiento de Todos los Santos señalaron el comienzo de una ofensiva sistemática contra el poder colonial francés. Así, el Frente de Liberación Nacional combinó atentados en las ciudades con una guerra de guerrillas en las zonas rurales. En respuesta, Francia desplegó una brutal campaña contrainsurgente. Torturas, desapariciones y ejecuciones sumarias fueron algunas de las tácticas empleadas por el ejército francés. La guerra se transformó rápidamente en un conflicto de alta intensidad, con implicaciones internacionales, claro está. Túnez y Marruecos, recién independizados, apoyaron al Frente de Liberación Nacional argelino y la opinión pública internacional comenzó a volcarse en contra de la represión francesa. Argelia se convirtió en un símbolo del derecho a la autodeterminación y del fin de los imperios coloniales. Pero Francia no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Para muchos franceses, Argelia no era una colonia más, sino que era parte integral del país. El propio primer ministro Mendefrence declaró: Francia sin Argelia no sería Francia. El gobierno francés desplegó más de 700.000 soldados, convirtiendo la guerra en una operación de gran escala. La lucha se trasladó a todos los ámbitos: militar, diplomático e incluso propagandístico. Las ciudades argelinas fueron escenario de bombardeos, detenciones masivas y violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, el Frente de Liberación Nacional argelino resistía y se fortalecía. La guerra dejó al descubierto la profunda contradicción entre el discurso republicano francés y las prácticas coloniales. A medida que el conflicto se alargaba, la sociedad francesa comenzaba a dividirse. Y en Argelia crecía el convencimiento de que la independencia era inevitable. En 1958, Charles de Gaulle regresó al poder y comprendió que la solución no era militar.
Ante la imposibilidad de una victoria duradera, abrió negociaciones con el Frente de Liberación Nacional. En 1962, tras más de 7 años de guerra, se firmaron los acuerdos de Vienne. Argelia se convertía en un país independiente. L'Algérie. Ah, je n'ai jamais cru que je pourrais, d'un instant à l'autre, trancher ce problème posé depuis 130 ans. Mais je crois que jamais on a été plus près d'aboutir à une solution réelle. Le 16 septembre a été ouverte la route droite et claire qui doit mener l'Algérie vers la paix. Le gouvernement a adopté, le Parlement a approuvé cette décision de la France. Il est vrai que ceux qui s'acharnent à poursuivre une lutte fratricide peuvent provoquer encore des accrochages et des attentats. Mais c'est un fait qu'il tombe chaque jour 4 fois moins d'hommes qu'auparavant. Surtout, il n'est contesté désormais nulle part que l'autodétermination des Algériens quant à leur destin soit la seule issue possible de ce drame complexe et douloureux. À cet égard, il est garanti que le choix sera complètement libre, que les informateurs du monde entier auront pour le constater pleine et entière latitude, que toutes, oui, toutes les tendances pourront prendre part au débat qui fixeront les conditions du référendum, à la campagne auprès des électeurs et au contrôle du scrutin. D'ailleurs, les Algériens s'entendent déjà fort bien à exercer leurs droits civiques. Récemment, des élections pour les conseils généraux. Pero la victoria no fue sin costo. Más de 1 millón de muertos, miles de torturados, ciudades destruidas y una población marcada por el trauma del horror. Cerca de 800.000 colonos europeos, conocidos como Pied Noirs, abandonaron Argelia de forma masiva. Algunos argelinos que habían colaborado con Francia también fueron perseguidos. Era el fin de una era, pero también el comienzo de una nueva nación, con enormes desafíos y esperanzas. Tras la independencia, Argelia se embarcó en la construcción de un Estado socialista e islámico. Ben Bella fue el primer presidente, pero no duró mucho en el poder. En 1965 fue derrocado por el coronel Houari Boumediene, quien instauró una dictadura que duró hasta su muerte en 1978. Durante estos años, Argelia se convirtió en un referente para los movimientos anticoloniales del mundo. Se ofreció como santuario a revolucionarios de diversas partes del globo y su lucha inspiró procesos similares en África, Asia y América Latina. Pero también surgieron tensiones internas, contradicciones entre la modernización y la tradición, entre el Islam y el marxismo. Argelia se debatía entre su identidad colonial, su herencia islámica y sus aspiraciones de justicia social. Mientras tanto, en Medio Oriente, otro conflicto tomaba forma: la creación del Estado de Israel. Tras el Holocausto, la comunidad internacional apoyó la partición de Palestina en 1947. Se asignó más del 50% del territorio a una población judía minoritaria. En 1948, con el nacimiento de Israel, comenzó la primera guerra árabe-israelí. Los palestinos fueron expulsados masivamente y comenzó una larga serie de guerras y ocupaciones. Según la Organización de las Naciones Unidas, hoy Palestina controla apenas el 20% de su territorio original. El apoyo incondicional de Occidente a Israel ha sido clave en este proceso y ha alimentado un sentimiento de injusticia en el mundo islámico. La memoria del Holocausto fue utilizada como base moral para justificar acciones militares, lo que, según señala el historiador italiano Enzo Traverso, dio lugar a una religión civil judía, capaz de silenciar críticas y disidencias.
La islamofobia, entendida como una forma de racismo estructural contra el Islam y sus practicantes, se intensificó tras la creación de Israel y los conflictos posteriores. Occidente, en deuda moral con el pueblo judío, adoptó una visión polarizada del mundo islámico. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino. Los musulmanes eran retratados como fanáticos violentos o atrasados. Esta narrativa fue reforzada por los medios de comunicación y las élites políticas, alimentando prejuicios que perduran hasta el día de hoy. Las guerras de descolonización, especialmente en el norte de África, y el apoyo occidental a Israel contribuyeron a una percepción hostil del islamismo. Esta desconfianza se tradujo en políticas migratorias restrictivas, discriminación institucional y violencia policial. La islamofobia no es solo un problema de percepción, tiene consecuencias reales y dolorosas. El caso de Nahel Merzouk ilustra muy bien el problema que ha sido descrito anteriormente, pues fue asesinado por la policía francesa en 2023. Esto evidencia la continuidad de esta violencia. Joven de 17 años, descendiente de norafricanos, murió en un suburbio de París por disparos injustificados. La reacción fue inmediata: protestas, disturbios, indignación. No era un caso aislado. Durante años, las comunidades musulmanas en Francia han denunciado abusos policiales, discriminación laboral y estigmatización mediática. Muchos jóvenes franceses de origen argelino o marroquí se sienten ciudadanos de segunda, atrapados entre dos mundos, con esta crisis de identidad muy marcada. La violencia estructural que enfrentan tiene raíces históricas. La guerra de Argelia, aunque finalizada en 1962, sigue proyectando sus sombras sobre la sociedad francesa actual, más de 60 años después. Otro punto de inflexión ocurrió en 1979, con la revolución islámica en Irán. El derrocamiento del Shah, aliado de Estados Unidos, dio paso a una república islámica antioccidental. Desde Washington, este cambio fue interpretado como una amenaza. El Islam pasó a ser visto como enemigo ideológico. Esta visión se consolidó con las guerras del Golfo, la invasión de Irak en 2003 y la llamada Guerra contra el Terrorismo. Estados Unidos impulsó intervenciones militares bajo la premisa de frenar el extremismo, pero en realidad muchas de estas acciones respondían a intereses económicos y geoestratégicos. El Islam fue reducido a una caricatura violenta, borrando su diversidad y complejidad. Las consecuencias fueron devastadoras para millones de personas que habitan en el Medio Oriente. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases to help with intelligence and logistics to the deployment of combat units. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor
of serving in our common defense. To all the men and women of the United States Armed Forces now in the Middle East, the peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. That trust is well placed. The enemies you confront will come to know your skill and bravery. The people you liberate will witness the honorable and decent spirit of the American military. Debe decirse que la invasión de Irak del año 2003 marcó uno de los momentos más oscuros del siglo XXI en cuanto a relaciones entre Occidente y el mundo islámico. Con el pretexto de eliminar armas de destrucción masiva, que en realidad nunca fueron encontradas, Estados Unidos y sus aliados ocuparon el país y desmantelaron su estructura estatal. Esto generó un vacío de poder que fue aprovechado por grupos extremistas como el Al-Qaeda y más tarde el Estado Islámico. Más de 500,000 de personas murieron como resultado directo e indirecto de la guerra. Irak, un país con una rica historia, quedó fragmentado por las divisiones sectarias y la devastación económica. El trauma aún persiste y lo que es aún más grave, la guerra sirvió para reforzar el prejuicio de que el Islam es sinónimo de violencia, legitimando nuevas formas de islamofobia a nivel global. Los efectos de estas guerras no se limitan a los campos de batalla, se extienden a las grandes capitales europeas, donde millones de migrantes musulmanes buscan mejores condiciones de vida. Francia, Alemania y el Reino Unido han sido destinos clave. Sin embargo, la integración ha sido difícil. Las antiguas metrópolis coloniales nunca han superado del todo su pasado y los descendientes de los colonizados aún enfrentan exclusión. La islamofobia, en muchos casos, se disfraza de defensa de la laicidad o de lucha contra el extremismo, pero en la práctica significa vigilancia constante, discriminación escolar y laboral, además de un trato diferenciado ante la ley. Así, los fantasmas del colonialismo se reciclan en el presente, manteniendo vivas las estructuras de poder y subordinación. En Europa, la narrativa hegemónica sigue enmarcando a Israel como un bastión de democracia y civilización frente a un Medio Oriente caótico y bárbaro. Esta dicotomía ha sido alimentada por décadas, reforzando la idea de que las causas palestinas no merecen la misma empatía. La religión civil judía, según Traverso, ha sido instrumentalizada por las élites israelíes y sus aliados para justificar violaciones al derecho internacional. Así, mientras se promueve el recuerdo del Holocausto como deber moral, se silencia el sufrimiento palestino. Esta contradicción ha generado una grieta cada vez mayor entre la opinión pública occidental y sus gobiernos. Hoy, muchas voces, especialmente de jóvenes artistas y académicos, cuestionan abiertamente estas narrativas, exigiendo justicia y equidad en el tratamiento de todos los pueblos. La lucha del pueblo argelino fue emblemática no solo por su intensidad, sino por lo que significó para el mundo. Fue una guerra que inspiró a Vietnam, a los movimientos de liberación en África Austral, a los Black Panthers en Estados Unidos. Demostró que un pueblo, por más oprimido que esté, puede resistir. Sin embargo, la independencia no siempre trajo justicia. Muchos regímenes postcoloniales cayeron en autoritarismos y los sueños revolucionarios se vieron frustrados por la corrupción o el aislamiento internacional. Pero el legado de dignidad, de insurrección contra lo injusto, ha permanecido. La historia de Argelia es una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Los imperios pueden caer, pero las heridas del colonialismo tardan generaciones enteras en sanar totalmente. Hoy, más que nunca, el mundo necesita mirar hacia atrás para entender los conflictos del presente. La islamofobia no es un fenómeno aislado ni reciente, es una construcción histórica
que bebe del racismo colonial, del miedo al otro y de narrativas políticas interesadas. Comprender el proceso de descolonización africana, el papel de Israel en la geopolítica mundial y las intervenciones occidentales en Medio Oriente es fundamental para construir un futuro más justo. Este documental no busca ofrecer respuestas simples, sino invitar a todos los espectadores a la reflexión sobre lo que fuimos, sobre lo que somos y sobre lo que podemos ser, porque solo enfrentando nuestro pasado con honestidad podremos imaginar un futuro donde la dignidad, la igualdad y la paz no sean privilegios, sino derechos universales para todo ser humano. Yo soy Leonardo Guzmán y espero que te haya gustado este documental titulado Puntos de Quiebre, 80 años de choques entre el Islam y Occidente.